Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a comenzar, ¿sí? Con la clase del día de hoy. Como ustedes pueden ver, pues toca la clase, la sesión número 10. Para los que no estuvieron la semana pasada, les ayudé con el reto de la sesión número 9 para que lo resuelvan y puedan presentarlo, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy, teóricamente es el mismo, que es desarrollo de sistemas de ecuaciones. Por lo que, pues, teoría no vamos a ver el día de hoy, sino nos vamos a centrar en lo que es la comprensión lectora, la comprensión de textos que tenemos a cargo del proyecto de comunicación, y finalmente, pues, ayudarles a más o menos desarrollar el reto. No lo voy a desarrollar yo esta vez, solo voy a pedirles la participación de ustedes, y hasta donde lleguemos, pues ustedes mismos desarrollarán su reto el día de hoy, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, la actividad del día de hoy se titula Determinamos la cantidad de beneficiarios del alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones. Ese es el título del día de hoy. El propósito es relacionar datos sobre el acceso a la energía eléctrica en los pueblos originarios de la Amazonía, considerando la cantidad de habitantes. Dice, en la actividad anterior hemos identificado la variedad de recursos energéticos y el derecho de su acceso. Ahora, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, conoceremos la cantidad de viviendas de la población amazónica que acceden al servicio de alumbrado eléctrico. Recordemos evaluar el progreso de nuestros aprendizajes empleando los criterios de evaluación. Saberes más o menos previos que, pues, debemos ir trayendo a nuestra mente son las siguientes preguntas. ¿Por qué existe diferencias entre las cantidades de casas con electrificación en el área rural y urbana? Cuando se habla de área rural, se refiere al campo, por así decirlo, ¿no? Que es llamado de esa forma. Y la área urbana, pues hace referencia a las ciudades. Entonces, algo que tenemos que tener en la mente durante esta clase, pues, es por qué hay diferencia entre la cantidad de casas que tienen acceso a la electricidad en la ciudad y en el campo, ¿verdad? Porque, pues, esta diferencia es bastante notable. Si uno va al campo, pues hay pocas casas con electricidad a comparación del área urbana, ¿no? De las ciudades. Ahora, la segunda pregunta con la que tenemos que identificarnos durante esta sesión es, dice, ¿crees que se debería considerar el acceso a energía eléctrica un derecho constitucional? Y explicarlo. Esto sí tienen que desarrollarlo, por favor, en su cuaderno o lo que tengan para apuntar. Entonces, pues, un derecho constitucional, pues, es como, por ejemplo, derecho a la educación o derecho a tener salud, ¿verdad? Entonces, mucho se ha considerado, ustedes ya están en cuarto y secundaria y tienen que ir pensando. Antes, pues, se decía que una persona analfabeta era una persona que no sabía leer. Sin embargo, pues, con los tiempos van cambiando y se van evaluando cada cierto tiempo este tipo de palabras, ¿no? Como el analfabetismo o la ignorancia, ¿no? Cuando a una persona se le hace referencia de iletrado, que no está educado, ¿no? Se ha empezado a considerar a nivel mundial actualmente, pues, que una persona también que es analfabeta, que es iletrada, también a las personas que no manejan la tecnología, ¿no? Porque, pues, la tecnología forma parte de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de nuestro día a día. Desde que se levantan ustedes, pues, tienen un teléfono a la mano de repente que tiene tecnología, encienden la tele, es tecnología, o por ejemplo una licuadora, una cocina, todo eso es tecnología, a pesar de que ustedes lo tengan día al día, ¿no? Y es tecnología de punta, ¿no? Ahora, pues, puede ser considerada a veces la pregunta, la energía eléctrica como un derecho constitucional, es decir, algo que todos deben tener obligatoriamente y que el Estado debe proveerles.
Eso es lo que ustedes deben responder acá. Si ustedes creen que sí, ¿por qué? Y si ustedes creen que no, también por qué. ¿Ya? Pero hay que reflexionar en eso, por favor. Sabemos que pues la tecnología, para acceder a ella al menos, se tiene que tener acceso primero a la energía eléctrica. El, el texto, la noticia que vamos a leer el día de hoy se titula Hay 21 proyectos de electrificación rural en selección. Entonces, esta noticia está redactada en el diario El Peruano, el diario oficial del Perú, de la República del Perú. Entonces, yo voy a leer el primer párrafo y luego voy a pedir a algunos de ustedes que nos ayuden, a algunos de los 10 que está presente. ¿Ya? Traten de participar, por favor. Dice, un paquete de 21 proyectos de electrificación rural en diversas regiones del país se encuentra en proceso de selección para licitarlo próximamente, lo que representa una inversión de 375.3 millones de soles, informó la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. Continuamos, por favor, Selena Álvarez. Selena, continuamos, por favor. Sí, profesor. Continúa la lectura. En Amazonas. Estos importantes proyectos. Ay, estos, importan- estos importantes proyectos beneficiarán a 60.256 viviendas de sectores rurales que compromete una inversión que supera los 92 millones de soles y beneficiará a más de 87.000 ciudadanos de las regiones de Apurímac, Cajamarca, San Martín, La Libertad, Lima, Puno, Ancash, Ayacucho, Lambayeque, Huánuco, Junín, Piura y Amazonas, con energía eléctrica continua y confiable, lo que permitirá que la población mejore sus condiciones de vida y eleve su capacidad productiva. Muy bien. Continúa, Stalin. Stalin. Ruth, continúa. En Amazonas se encuentra el proyecto de electrificación rural de las cuencas de los ríos Nepa, Coman, Pacay y San fronterizos con una inversión de 130 millones que beneficiará a 8.000 pobladores de 100 localidades mediante la instalación de 132 centrales de generación fotovolcánicas centralizadas con redes secundarias y 933 sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Muy bien, a ver, antes de continuar, en este caso, pues, como son pueblos alejados, es muy caro de repente llevar la energía eléctrica a estos lugares, porque pues acá en la ciudad tenemos grandes extensiones de cables, ¿no? Cada esquina de repente hay un poste y pues es fácil llevar la electricidad a las casas. Aparte, pues que en ciertos lugares de los ríos o las cuencas de los ríos de estas partes como Cenepa, Río Santiago y todo lo demás, para llegar a esos lugares se tiene que llegar a veces con lancha, ¿no? Y varias horas tienes que navegar las personas. Entonces, pues llevarlo de la forma tradicional, por así decirlo, la energía eléctrica, no sirve, saldría demasiado caro. ¿Cuál creen ustedes o cuál es el método que acá menciona para llevar energía eléctrica a estos lugares?
¿Qué sistema menciona? ¿Qué sistema menciona, chicos, en este párrafo? La instalación del sistema de electrificación rural de las cuencas de los ríos, o sea, como hidroeléctrica, creo. No. Cuencas de los ríos en este caso lo menciona para decir de dónde es el lugar donde se va a instalar este tipo de proyectos, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo está casi por el final, o por decirlo al final, ¿no? Sistema fotovoltaicos Muy bien, auxiliares. sistemas fotovoltaicos. En este caso es una palabra pues que de repente pocos han escuchado, pero pues en este caso recuerden siempre, por favor, cuando habla de foto, habla de luz, ¿sí? Por ejemplo, el fotón es la partícula de luz en física. Es decir, se ve a la luz como si fuera una partícula y a esta pequeña partícula se le llama fotón, ¿no? Entonces, por ejemplo, fotografía también habla de luz. Siempre que vean ese prefijo foto, va a hablar de luz. Entonces, si es que habla de fotovoltaicos o generaciones fotovoltaicas centralizadas, ¿cómo creen que se encuentra o se extrae la energía eléctrica de la naturaleza, en este caso, para estos lugares? ¿Cómo creen que se extraerá? ¿Del río, de las piedras, de las montañas, de la lluvia? ¿De dónde creen que se extraerá la energía eléctrica? Si es fotovoltaico. Participación, a ver. ¿Quién quiere participar? Fotovoltaicos. ¿De dónde creen? De los ríos. Alessandro. Perdón, dime. De los ríos. Recuerden que dice nuevamente sistemas fotovoltaicos. Foto es luz. ¿Dónde encontramos luz en la naturaleza para obtener electricidad? ¿Podría ser la energía solar? Muy bien. A través de la energía solar, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos son los que conocen ustedes como celdas solares o paneles solares. A eso le llaman sistemas fotovoltaicos, ¿no? Transforman la luz en energía eléctrica, por eso es foto, que es luz, y voltaicos, que viene a ser, pues en este caso, de voltios, que habla de, en este caso, pues de, si no mal recuerdo, a ver, habla de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, pues, ahí ya tienen ya, para que pues puedan utilizar ese significado de repente en el futuro. Vamos a continuar en donde dice, de acuerdo con su compañero o compañera. Catherine Rojas, por favor. Ya. De acuerdo con los técnicos de la DGR, se prevé que la buena pro de estas 21 iniciativas de electrificación rural sea otorgada hasta agosto de este año. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, Jaime Gálvez, afirmó que el acceso al servicio eléctrico influye sustancialmente en la mejora de la calidad de vida de las personas y les brinda nuevas y mejores oportunidades de desarrollo. Por esa razón, el MINEN seguirá promoviendo proyectos de electrificación rural, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la propagación del COVID-19, comentó.
Muy bien. Entonces, a ver, hasta ahí vamos a hacer dos preguntas, ¿ya? Primero, ¿qué ministerio del Poder Ejecutivo está encargado de este tipo de proyectos? ¿Qué ministerio? ¿De Agricultura? De energía y minas. De energía y Muy minas. bien. El Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas también se encarga de regular lo que son, por ejemplo, fuentes de energía que tenemos como el gas natural, ¿no? O los pozos de petróleo que podamos tener. Ya no solo es cuestión de eso, pero para que lo tengan en cuenta. La siguiente pregunta en este caso que les iba a plantear es lo relacionado con la frase que dice, el servicio eléctrico influye sustancialmente en la mejora de la calidad de vida de las personas y les brinda nuevas y mejores oportunidades de desarrollo. ¿Pueden mencionar alguna mejora que tienen las personas al tener acceso a la electricidad? ¿De qué forma mejora su vida? ¿O no la mejora para nada? Sí, sí la mejora. Sí mejora. Ya, dime una... A ver. Por ejemplo, ahora nosotros ¿Podría estamos ser informativa? Informativa, ya. Gracias a podemos interpretarlo de que pues gracias a la electricidad tenemos televisión y pues podemos informarnos, ¿ya? Tu compañera creo también dijo que gracias a la electricidad estamos comunicándonos ahora, ¿no? Muy bien. Pero Y con la también, calidad de vida, claro. Bueno, antes también nos la calidad de alumbraban vida con mejora con la velas. educación, ¿no? Perdón, dime, Johanna. Antes se alumbraban con velas y ahora ya nos ayuda para poder ver las noches ya con electricidad. Muy bien, pues en este caso, gracias a que ya no nos alumbramos con velas, de repente no gastamos mucho nuestras vistas. Bueno, aunque ahora gracias a la electricidad también la mayoría de adolescentes gasta sus vistas con el celular pegado, ¿no? Con la luz del celular a altas horas de la noche. Pero pues antes, según mi papá, pues se estudiaba con un mechero, ¿no? Que era por así decirlo, tipo lámpara, que se iba quemando una tela que iba en un depósito de querosene, si no mal recuerdo. Y todo eso, pues, tenías que estar bastante cerca del mechero para que puedas leer y pues todo ese humo se iba a tu nariz, ¿no? Y de alguna forma influía en la salud. Entonces, más o menos tienen esa idea, ¿no? Lo principal es, pues, el acceso a la tecnología, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y lo que la salud, pues no, gracias a la electricidad tenemos máquinas en los centros de salud que pueden monitorear o ayudarnos a mantener una salud más estable, ¿no? Muy bien. El siguiente, a ver, que va a leer es Helen. El siguiente párrafo. Durante el 2020, un total de 58.961 personas que viven en zonas rurales accedieron al servicio eléctrico gracias a la culminación de 8 proyectos de electrificación impulsados por el MINEM, con una inversión que bordeó los 99 millones de soles. Para este año, la tarea continúa con el propósito de electrificar en un futuro próximo al 100% del país. Muy bien. Entonces, pues, ya saben más o menos cuánto se gasta en cada uno de estos proyectos, pero este tipo de proyectos, a pesar de que se gasta bastante, se recupera, aunque ustedes no lo crean, no lo puedan creer, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera? Con los impuestos, ¿no? Mientras más desarrollo llegue a una ciudad, a alguna comunidad, pues esta va a hacer intercambios económicos o de mercadería con otras comunidades, se les va a hacer más fácil y pues retorna al Estado, ¿no? De todas formas. Y así es como se mueve la economía, ¿no? Imagínense, pues a veces los ahorros o ahorrarlo no es la mejor opción. La mejor opción siempre es invertir, ¿no? Y la mejor inversión es en el pueblo, en el desarrollo del pueblo peruano.
Va a leer el último párrafo, Astrid Arbildo. Astrid, ¿te encuentras? Stephanie Herrera, ¿nos ayudas por favor con el párrafo final? Ya, profesor. Recientemente, el MINEM convocó la licitación para el proyecto de electrificación rural que permitirá el acceso a energía eléctrica en 7 comunidades campesinas del distrito de Conari, provincia de Carabaya, región Puno. Esta inversión permitirá ampliar las líneas de generación eléctrica atendiendo a hogares e instituciones educativas de primaria y secundaria en las localidades beneficiadas, y para asegurar su implementación ya se ha incluido en la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la DGR. Muy bien, entonces ahí tienen una noticia, pues, ¿no? Que pues para la mayoría de ustedes de repente suena irrelevante, pero ese tipo de proyectos aprobados y ejecutados van a servir de una gran oportunidad para comunidades nativas o originarias, ¿no? Entonces hay que tomarlos en cuenta porque pues en nuevamente mencionando la unidad, el tema de la unidad que es el bicentenario, aún todavía vemos que hay diferencias, ¿no? Entre las áreas urbana y rural. Y estas brechas, pues, por ser nosotros mismos peruanos, y tenemos derecho a todo lo que tienen todos, a las mismas oportunidades, entonces, pues, también debemos partir desde ese punto que todos tenemos derecho al acceso a la energía eléctrica y todos los beneficios que ello conlleve, ¿no? Que es el acceso a Internet, el acceso a comunicaciones, acceso a estar informados mediante la radio, la televisión, y pues ese tipo de situaciones que pueden surgir. Vamos con las preguntas que van a ver ustedes que ya las hemos ido respondiendo en las pausas que hemos hecho. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, ¿qué Ministerio del Poder Ejecutivo se encarga de este tipo de proyectos? ¿Qué ministerio dijimos? De energía y Minas. minas. Muy bien, Y minas. el Ministerio de Energía y Minas. La siguiente dice, ¿de qué manera el acceso a la energía eléctrica mejora la calidad de vida y la productividad de un pueblo? También ya lo mencionamos, ¿no? Ustedes dijeron que pueden estar más informados, que pues tenemos acceso a la educación como en situaciones como la de ahora, en la cual tenemos que estar en casa por alguna pandemia, pero pues que no dejamos de repente de aprender, que a pesar no se aprende matemática el día de hoy, pero pues se ha llevado algún mensaje, ¿no? Que en este caso pues esperemos llegar a este mensaje que sea que la electricidad es necesaria para todo, ¿no? Y de repente si alguno de ustedes en algún momento llega a algún cargo público, pueda ser de gran ayuda para sus ideales, ¿no? Y que pueda pues aportar a la nación. Entonces el tercer punto dice, ¿cómo se generará la electricidad para los pueblos de las cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpacay, o no sé cómo se leerá eso, de repente es una palabra guajún, y Santiago? ¿Cómo se generará electricidad, dijimos? Profe, Dime. ¿Con la luz solar? Muy bien. Dime, Alessandro. de parte de Carmen y Alexander, dice si le puede justificar, no tienen buena señal. Que me envíen un mensaje al WhatsApp. Ahí los puedo justificar, diles. Ya, profe, gracias. Entonces, muy bien, con la energía solar, ¿no? A través de las celdas fotovoltaicas, o lo que son más común llamados, pues, como paneles solares, ¿no? Donde intercambia luz, esa luz lo convierte en energía eléctrica. Finalmente dice, ¿qué otros servicios crees que también son necesarios implementar en zonas rurales? ¿Alguna idea de qué otros servicios les falta a las zonas rurales? El a agua diferencia potable. de las zonas urbanas? Agua potable, muy bien. El desagüe. Excelente. Muy bien, desagüe.
En realidad faltan servicios básicos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, si tienen una idea ahí, yo creo que pues otra a través de la cual estamos en este momento comunicándonos, otro servicio, La señal, la línea. podemos llamarlo El internet. internet, ¿no? Muy bien, internet, señal de internet. Porque, por ejemplo, hay algunos lugares, tengo un estudiante en segundo, pues que hasta donde llega, bueno, hasta donde él vive no llega la señal. Y para comunicarnos él tiene que salir a veces hasta una parte alta solo para llamadas telefónicas. Entonces, pues como vemos todavía acá cerca nada más, hay todavía dificultades de comunicación y pues brechas que cerrar, ¿no? Hay cosas que todavía podemos mejorar. Entonces ahí tienen hay alguna ayuda que pueden utilizar para resolver su primera actividad, que es la comprensión lectora. Como les dije, pues al inicio, en esta sesión, no vamos a ver teoría nueva. El ministerio pues nos ha puesto la teoría que es igual, que es resolución de sistemas de ecuaciones de dos variables. Antes de leer el reto, ¿alguien recuerda cuántas formas de resolver un sistema de ecuaciones hay? ¿O hemos estudiado? 3. Muy bien, 3. La primera, ¿alguien se acuerda? Igualación, reducción Muy y bien. estimación, creo que era. Ahí quedó una. A ver, alguien que diga la última que hemos estudiado. Igualación. Reducción, perdón. Muy bien. Sustitución. Se me escapó, pero bueno. Entonces, hay 3. Ustedes pueden conocer las 3 si es que ustedes deseen. O pues pueden aprender una solamente y pues con esa desarrollarla. La semana pasada pues les indiqué que a pesar de que utilizaran el método que utilizaran, siempre les va a salir la misma respuesta, ¿no? Siempre van a llegar a la misma respuesta, no importa el camino que tomen. No importa el método que utilicen, la respuesta debe ser la misma. ¿Sí? Entonces vamos al reto. ¿Qué está pasando con esto? A ver, un momento. Ya. Entonces dice, al revisar la información del INEI 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021 de las 168,000 viviendas, vamos a apuntarlo como dato, el 95% accedería a dicho beneficio. 95% accedería. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todas las 168,000 viviendas van a acceder a la energía eléctrica? No, solo el 95%. Excelente. Pero entre ese 95% de 168,000 viviendas, ¿hay casas entre qué? ¿Entre qué sectores? ¿Qué sectores hay? Vamos a continuar leyendo, ya para que no se confundan, a ver. Originaria. Dice, además se sabe que 1/5 de viviendas del área urbana, más el doble del área rural, que acceden al alumbrado eléctrico, equivale a 89,376 viviendas. Entonces, ¿cuántas áreas hay que están hablando acá? 2. ¿Cuáles son? Rural y... El área urbana y el área rural. Muy bien. Deme un momento, por favor, ¿sí? Solo un minuto. Perdón, ya. Entonces, decíamos pues que hay viviendas del área urbana, y acá en este caso dice 1/5, y el doble del área rural,
que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. Con estos dos datos, o con estas dos oraciones que tenemos aquí, nos preguntan dos cosas. ¿Cuánta es la diferencia? ¿Cuánta es la diferencia? Nos dice. Sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre viviendas ubicadas en área rural y urbana. Entonces, pues tenemos ¿qué cosa que hacer en esta primera pregunta? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? ¿Qué operación? ¿Qué operación? Resta. ¿Qué operación vamos a hacer? Muy bien. Tenemos que restar ¿qué cosa? El número de casas con energía eléctrica en el área. En el área urbana y en el área rural. Esa es la primera pregunta. Rural. Uh-huh. Y la segunda pregunta nos dice, ¿qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Es decir, me están preguntando viviendas del área rural, pero en porcentaje. Esas dos cosas me están preguntando. Restar cuántas viviendas en el área urbana menos las viviendas en el área rural con energía eléctrica que hay. Y finalmente me están pidiendo el número de viviendas del área rural con acceso a energía eléctrica, pero en porcentaje. Muy bien. Entonces, vamos a apuntar esos datos, ¿sí? Vamos a apuntar esos datos, a ver. La primera cosa que tenemos que hacer en este tipo de cosas es interpretar, porque son ecuaciones. Tenemos que aprender a plantear las ecuaciones. En este caso, ¿cuántas ecuaciones hay? ¿Alguien me dice cuántas ecuaciones hay? Chicos, ¿cuántas ecuaciones hay en el problema? Dos, muy bien. La primera ecuación saldría de lo primero que he resaltado, ¿no? 168.000 viviendas, 95% accedería a dicho beneficio. Entonces, lo primero que debemos hacer es asignar variables. La primera variable, vamos a llamarle número de viviendas con acceso a energía eléctrica. Perdón. Entonces, a ver, vamos a asignar variables. La primera variable va a ser el número de viviendas con acceso a energía eléctrica, ¿ya? Entonces, pero en este caso va a ser en el área urbana. A esta variable le vamos a llamar, ¿qué variable quieren asignarle? X, Y, Z, M, N, O, P. ¿Qué variable asignamos? X. X. La segunda variable, ¿cuál sería entonces? Yeah. No, me refiero
Me refiero a la definición, por así decirlo. La primera es número de viviendas con acceso a energía eléctrica urbana. La siguiente variable, ¿cuál sería? Número de viviendas con acceso a energía eléctrica rural. Muy bien. Entonces, esa vendría a ser la segunda, ¿no? Para no escribir tanto, pues la segunda vendría a ser acá rural, porque al final el otro es lo mismo, y a este le ponemos Y. Entonces, en todo momento donde encontremos número de viviendas con acceso a energía eléctrica urbana, lo vamos a reemplazar por X, y en todo momento donde encontremos número de viviendas con acceso a energía eléctrica rural, le vamos a poner Y. O en cualquier momento que haga referencia a eso, ¿no? Entonces ya hemos hecho la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte, la interpretación o la traducción del lenguaje castellano escrito al lenguaje numérico. Lo primero que nos dice, pues, que de 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Es decir, a ver, vamos a escribirlo. De 168,000 viviendas, 95% accede sería a la energía eléctrica. A la energía eléctrica. Pero implícito en este caso, en este apartado de acá, en esto que dice viviendas específicamente, ¿qué variables se encuentran? ¿Cuáles de ellas? ¿Qué variables se encuentran implícito en... Perdón, a ver, dime, Catherine. X. A ver. Vamos a leer nuevamente, ¿ya? Dice, al revisar la información del INEI 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021, de las 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. En estas viviendas, ¿qué viviendas hace referencia? ¿Qué viviendas hace referencia? Recuerden que tenemos dos variables. ¿A cuál de ellas dos? ¿La urbana? ¿Cuáles? ¿La urbana? ¿Solo urbana? ¿Las dos? ¿Las dos? Urbana y rural. ¿O solo solo rural? Y. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? Si habla de viviendas. ¿Lo especifica en el primer párrafo? ¿Especifica qué tipo de viviendas? No. 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 Pero dice que pues, o lo trata como si 168,000 viviendas fuera el total, ¿o no? Sí. Si es el total, si lo trata como el total, ¿cuáles de las dos variables, o si las dos variables son a las que hace referencia? ¿O es una, o es otra, o son ambas? ¿Las dos? Las dos. Las dos Las porque dos. es el total. ¿Ya? Porque es el total. Y si es el total, ¿qué operaciones relaciona? X más Y. Excelente. Decimos X más Y. Un momento, ¿sí? Me están llamando. Ya, perdón. Entonces decíamos que pues hace referencia al total, y como es el total, pues vamos a sumar. Pero este suma va a ser igual a 168,000 viviendas. ¿O a cuánto? No. ¿A cuánto sería Sí. entonces?
¿O sí? Sí. A ver, recuerden qué tipo de viviendas. Las viviendas son de urbana o rural. ¿Pero qué tienen en específico? El acceso a energía eléctrica. Eléctrica, muy bien. Todas estas 168,000 viviendas van a tener acceso a energía eléctrica. No, solo el ¿Cuál? 95%. Bien, ¿cuál parte? El 95%. Por lo tanto, X más Y tiene que ser igual a ¿cuánto? Al 95%. 95%. 95% de ¿cuánto? De sí, De 168 viviendas. De 168,000, ¿no? Entonces, pues, lo que les queda a ustedes, es decir, X más Y, esto queda igualito. ¿Cómo resuelvo este porcentaje? Este de acá. ¿Este porcentaje en qué se convierte? Lo hemos visto con ustedes. ¿En qué se convierte ese porcentaje? Decimos 95% de 168,000. El D, a ver, vamos a hacer algo un ¿Por? momento. ¿Multiplicación? ¿Por? Ya, el D es por. ¿Y el Multiplicación. porcentaje en qué se convierte? ¿Cómo dice? El D es por, ¿no? Porque acá es 95% de 168,000. El D es por lo que acá va a ser por 168,000. Pero ese porcentaje, este de acá, ¿en qué se convierte? En división. División. ¿División entre cuánto? 100, 95 entre 100. Excelente. Tienen que acordarse, eso ya lo hemos visto. Entonces, una vez que tienen esto, decimos, ¿qué decimos, chicos? ¿Qué hacemos antes de multiplicar? Simplificamos. Simplificamos. ¿Qué simplificamos? Los ceros. 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. De tal forma que lo que nos queda es 95%, o perdón, en este caso, 1680, ¿no? Entonces decimos, X más Y, a ver, saquen su calculadora, por favor, porque es un reto de ustedes. Si se resuelve hoy día, pues solo lo presentan junto a lo que hemos resuelto del plan lector. Y tienen su tarea 10 hecha. Y ya no tienen que estar esperando. ¿Cuánto sería en este caso la multiplicación? 159.600. 159,600, ¿no? 159,600. Muy bien. Hemos traducido, por así decirlo, y tenemos nuestra primera ecuación. Hemos traducido nuestra primera frase, que es 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Ahora nos falta la segunda frase. Nos dice, 1/5 de viviendas del área urbana más el doble del área rural equivale a tantas viviendas. A ver, vamos a ponerlo por acá. Vamos a decir, perdón, no era acá esto. 1/5, dice, de viviendas del área urbana más ¿cuánto decía? ¿Más cuánto decía, chicos? Más el doble. Muy bien, más el doble. ¿De qué sería más el doble de viviendas del área? Rural. Del área rural, muy bien. ¿Equivale a cuánto? A ver, ahorita lo vemos el número exacto. A
89.376. 89.376. Muy bien. Entonces, este me parece que es un poco más fácil de transformarlo, ¿no? A una parte matemática. Vamos a leer esta porción de acá. Dice, el quinto de viviendas del área urbana. ¿Cómo se traduciría? Primero, a ver, vamos por partes. Un quinto, ¿cómo se reemplaza matemáticamente? 1/5. Muy bien. Entonces decimos 1/5. ¿Qué dijimos acerca de? Por, muy bien. Lo siguiente me dice, viviendas del área urbana. ¿Por qué dijimos que lo tenemos que reemplazar? X. Muy bien. Entonces, pues acá sería multiplicado por X. Vamos a utilizar la multiplicación como punto para que no se confunda. Luego dice, más, ¿qué operación es? Está sencillo, ¿no? Suma. ¿Qué operación es? Suma. Suma. Está fácil, ¿no? Luego dice el doble. ¿Qué número le pongo? Por 2. 2 por. Porque él tiene que multiplicar lo que viene, ¿no? Viviendas del área rural. ¿Qué variable le asigno entonces? Y. 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 A ver, vamos a ponerle. Más 2y es igual o equivale. Cuando dice equivale, es igual. Eso hace referencia a la igualdad, ¿ya? Entonces, ¿a qué número me dice? 89.376. Muy bien. Entonces, para homogenizar, para dejarlo más bonito, yo voy a hacer una multiplicación a toda la ecuación por 5, para que se vea más bonita la ecuación, ¿sí? Entonces, este 5 de acá va a multiplicar al primero de acá, este 5 de acá va a multiplicar al segundo, y este 5 va a multiplicar acá. Entonces, si este 5 multiplica al primero de acá, ¿cómo quedaría? 5 entre 5 por X, ¿verdad? Si este 5 multiplica 2y, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? El 5 multiplicando al 2y. 10. ¿10 qué? ¿Y? Muy bien, 10y. 10. 10y. Y esto sería igual, calculadoras alisten por favor, 5 por 89.376. ¿Cuánto es? 446.880. Muy bien, 446.880. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la primera parte, 5 y 5 se van. Por lo que nuestra segunda ecuación sería x más de 10y es igual a 44.000, o bueno, sería 446.880. Y ahí tendríamos nuestra segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones, la primera y la segunda, y tenemos dos variables, x y y, x y y. Entonces, pues, podemos aplicar nuestro método de resolución de sistema de ecuaciones, el que nosotros queramos. La semana pasada utilizamos el método de igualación, si no mal recuerdo. ¿Alguien se acuerda del método de igualación? Para poder resolverlo. Me van diciendo ustedes cuál es el primer paso, qué hago, y así lo vamos resolviendo. ¿Alguien se acuerda del método de igualación? ¿O por qué se llamaba igualación?
o sustitución o reducción. ¿Alguien se acuerda de algún método? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de ecuaciones? ¿A qué tenemos que llegar? Recuerden nuevamente, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos variables, por lo que en una ecuación individual no podemos desarrollarlo. En esta ecuación tampoco podemos desarrollarlo. Es por eso que tenemos que unirlas ambas mediante un sistema de ecuaciones, mediante un método de sistema de ecuaciones, para que ambos se puedan unir y al final, ¿qué quede? ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estudió? Una misma. Que quede una ecuación. ¿Con cuántas variables? Una. Con solo una. Con una Esa es la idea. variable. Ajá. Esa es la idea. Si tenemos estas dos ecuaciones, relacionarlas de tal forma de que uno se elimine y nos quede solo una variable y una ecuación. Supongamos, a ver, el método más fácil de ver acá es el método de igualación. ¿Por qué? Ahora vas a saber por qué. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño espacio. Vamos a decir que lo vamos a resolver por el método de igualación. Por igualación. Puede ser resuelto incluso por reducción. Más fácil inclusive, pero bueno. Igualación. Es el que resolvimos la vez pasada, ¿no? Igualación. El método de igualación tiene un solo fin. Que en la primera ecuación tú dejes despejado una variable. Y que en la segunda ecuación tú dejes despejada la misma variable. De tal forma, pues, aquí queda x igual a tanto, aquí queda x igual a tanto, entonces decir, por ejemplo, x es igual a x. De tal forma de que esta x va a ir para acá y la otra x para acá. Vamos a hacer eso entonces, ¿ya? Decimos entonces, de la primera ecuación, es decir, x más y es igual a 159.600. ¿Cómo despejo este x de acá? ¿Cómo lo dejo solito? ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo al otro lado. ¿Qué tengo que despasar al otro lado? ¿X o Y? X. Yo lo quiero dejar solito el X. Si yo lo paso al otro lado, estaría acompañado. El Y. El Y, entonces tengo que pasarlo para que el X quede solito. Entonces decimos, X es igual a 159.600 menos Y. Con eso ya tengo la primera igualdad. He dejado al X solito ahí. Ahora, tomo la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice X más 10Y es igual a 446.880. ¿Sí? Esa es la segunda ecuación. Ahora, nuevamente, yo quiero que me quede un X solito para poderlo igualar. ¿Qué hago entonces acá? Para que el X me quede solo. ¿Qué hago? Pasamos 10Y ¿Qué al hago en otro esta lado. parte? Pasas el 10Y a otro lado, ¿no? Entonces decimos, de igual forma que arriba, X igual a 446.880 menos 10Y. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tanto en la primera como en la segunda parte, ¿qué me queda en un lado nada más solito? La X. El X. Entonces yo digo, en mi gran genialidad, en mi mente de sabio, yo puedo decir X es igual a X. ¿He cometido algún error ahí? ¿Está mal lo que he dicho?
No, ¿verdad? Porque verdaderamente X es igual a X. Sin embargo, en lugar de esta X que está acá, yo voy a reemplazar el primer valor, este valor de acá. Y en lugar de esta X, yo voy a reemplazar el segundo valor de las ecuaciones. Por lo tanto, en la primera X, ¿qué me quedaría? En lugar de esta X, ¿qué voy a escribir? Chicos, en lugar de la X, ¿qué voy a escribir? 158, 105.600. Nada más 159.600. Menos Y. Excelente. Menos Y. 159.600 menos Y. Esto va a ser igual a la segunda X. ¿Por cuál lo reemplazo entonces? 446.880 menos Y. Excelente. Ahora, si se dan cuenta, he llegado a mi objetivo, que es tener una ecuación y una sola variable, la Y. La Y. Entonces, pues decimos que hemos llegado a nuestro objetivo, pero todavía no resolvemos el problema. En este momento ya, pues, ya no los puedo ayudar más, ¿no? Lo que tienen que hacer en este caso, pues, es pasar este 10Y que está en este lado, lo van a pasar al otro lado. Si está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. A sumar. O sea, sería 10Y menos Y. Es igual, este que está acá sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces sería Restando. igual a 446.880 menos esto de acá. 10 menos 1. 9. 10 menos 1. 9Y quedaría. Es igual a la resta de ambos. Como yo quiero Y, el 9 que acompaña al Y lo voy a pasar a dividir a la resta de ambos. Una vez que divido, obtengo Y. ¿Con Y qué hago? Fácil. Me están pidiendo X también. Entonces, ¿qué hago? En esta ecuación, digo, X es igual a 159.600 menos el valor que he encontrado de Y. Una vez que ya lo resto, obtengo X. Y una vez que obtengo X, puedo responder las preguntas. Me está pidiendo la diferencia entre urbano y rural. Es decir, ¿qué me está diciendo? X menos. Y. Si ya tengo los valores, solo Menos resto. Y. Muy bien. Ahora dice, ¿qué porcentaje de viviendas del área rural tengo? Entonces lo que tienen que hacer, si es que ustedes se acuerdan de las primeras clases, cuando nos habla de porcentaje, tenemos que poner la división. Como me pide área rural, lo que yo tengo que hacer es Y, que es la parte, entre el total, por 100%. Y de esa forma encuentro el porcentaje. Entonces, chicos, ya no los puedo ayudar más. No se vayan, por favor, que vamos a tomar lista. Ya a partir de acá creo que ustedes son suficientemente, pues ya, ¿cómo decirlo? Capaces de resolverlo, ¿sí? Si tienen cualquier duda, por favor, pueden hacerla a través del WhatsApp, ¿ya? Entonces, esperen un momento, por favor, que voy a tomar asistencia. ¿Con quién tienen de aquí en este momento? Con arte. Ya, le dicen a su profesor de arte que me disculpe que le voy a robar solo 5 minutos, ¿ya? Por favor. Un momento. A ver, vamos a llamar a los que están presentes.
Hay estudiantes de ustedes que no han entrado durante toda la hora que hemos estado, están intentando entrar ahorita solo para la asistencia. Pues sí, está mal eso, ¿no? Traten de no hacerlo, por favor, ¿ya? Antonella Ponte, Presente, profesor. su sección, por favor, que a veces no sé en qué sección están, ¿ya? Muchas Cuarto A. gracias. Cuarto A. Los que van respondiendo pueden ir saliendo. Aarón Izquierdo, me imagino que es el siguiente. El que está con nombre Aarón Manayaye. ¿Quién es? Su nombre completo, por favor. Se llama Aarón. ¿Es Aarón Izquierdo, entonces? Pero no responde, Ajá, no está. en la otra aula, de la B. Ya. Astrid Nicole. Yo, profe, soy de cuarto B. Muy bien. Dagner Correa. Presente, profe, del cuarto B. Muy bien. David Díaz. V. ¿De la V? Stephanie Herrera. Presente, profesor, de cuarto B. Muy bien. Helen Cherre. Presente, profesor, cuarto A. Muy bien. Heiber Díaz. Presente, cuarto A. Jocelyn Flores. Presente, cuarto A. Catherine Rojas. Presente, cuarto B. Michelle, creo que Sánchez, no. Saldaña. Saldaña. Michelle, ¿qué apellidas tú? Michelle Castañeda. Presente, profesor, cuarto B. Traten de ponerse su nombre, muchachos, porque a veces ponen nombres medio raros. Johanna Carrasco. Presente, profesor, cuarto B. Finalmente, Esteban dice, Rosa Angelita Esteban, ¿quién es? Soy Luis Ángel Esteban Requejo, profe, presente. Cuarto Muy B. bien. Y Selena Álvarez. Presente, profesor del cuarto A. Muy bien, chicos. Gracias por todo. Cuídense mucho.